las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este viernes 26 de marzo del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Tenemos el propósito de desarrollar los siguientes temas. Hablaremos un poco de el Santana que los liberales auparon, el respaldo a las medidas de turismo para la Semana Santa, la decisión sobre interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahora hay una acusación del Ministerio Público a la Suprema Corte de Justicia de dislocar las pruebas del expediente Odebrecht. Y además voy a finalizar con una alerta para el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y para la doctora Milagros Ortiz Bosch. Es una alerta que les voy a lanzar, una alerta. La pueden recibir como una denuncia, como entiendan, pero es una alerta, ministro Limber Cruz, que le lanzo al final de mi comentario. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por el tema que quiero aprovechar un artículo que publicó en el día de ayer en el periódico Hoy el distinguido novelista y escritor don Andrés L. Mateo. Este artículo de Andrés L. Mateo se titula Pedro Santana visto desde la historia. Entonces quiero aprovechar este artículo de Andrés L. Mateo, que en el fondo él lo escribe para cuestionar la presencia de Pedro Santana en el Panteón de la Patria. Él termina diciendo que Santana en el Panteón de la Patria es un guiño malvado que aleja del patriciado toda capacidad de reposo contemplativo de la historia. Pero muy interesante este artículo de Andrés L. Mateo, porque a pesar de que él arriba a esta conclusión, las cosas que plantea coincide en gran medida con las cosas que otros han sostenido y con contextualizar la época y las circunstancias en la que se produce el nefasto, proyecto anexionista. Entonces, yo quiero empezar la lectura de este artículo de Andrés L. Mateo y después otras cosas que voy a agregar, pues leyendo algo que dijo Balaguer y después vamos a ver lo que dijo Andrés L. Mateo para que veamos un punto clave de coincidencia, de coincidencia en todo este debate. Cuando el presidente Balaguer pues pronuncia el discurso en el que
deja los restos de Santana en el Panteón de la Patria, un discurso muy contradictorio. El presidente Balaguer, sobre la anexión, afirmó lo siguiente. Dijo que la anexión, dijo Balaguer en ese discurso, que la anexión fue el resultado de una opinión altamente difundida entre las clases conservadoras y entre la mayoría de los dominicanos pensantes de la época. Está hablando de una opinión altamente difundida entre las clases conservadoras y entre la mayoría de los dominicanos pensantes de la época. Es decir, no está hablando de la postura de un hombre. ¿Qué dice Andrés L. Mateo en su artículo sobre el particular? Él dice lo siguiente, y solo voy a leer las cosas que he subrayado por razones de tiempo. Dice Andrés L. Mateo que la nación dominicana emergió marcada por la incertidumbre respecto de la viabilidad de la formación del Estado-Nación. No hay en el continente hispanoamericano un país caracterizado por el singularismo, caso de que la mayoría de sus prohijadores creían que ese conglomerado humano no daba para constituirse en nación. ¿Qué está diciendo Andrés L. Mateo? Que la mayoría de los prohijadores de la separación o de la independencia, como usted le quiera llamar, él dice, no hay en el continente hispanoamericano un país caracterizado por el singularismo, caso de que la mayoría de sus prohijadores creían que ese conglomerado humano no daba para constituirse en nación. No está exactamente diciendo lo que dijo Balaguer ahí. Está diciendo lo mismo que dijo Balaguer, que esa era una opinión mayoritaria entre las clases conservadoras y la mayoría de los dominicanos pensantes. Pensantes. Entonces, ahí vemos un punto clave de coincidencia que nos habla de una postura que correspondió a un sentimiento mayoritario de la época. Entonces, por otra parte, me voy a una segunda cita. No estoy leyendo el artículo de manera corrido, pero bueno, si se quiere, podemos leer un párrafo que está antes de esta cita. Él dice, quizás, con la excepción de Juan Pablo Duarte, el patriciado dominicano tuvo el pálpito de que, sin el protectorado de una de las potencias de la época, la nación no sobreviviría. Nuestra independencia es procesual. Arranca con Núñez de Cáceres en el 1821, pero no nos independizamos de la metrópoli española, sino que nos separamos del país que representa la única revolución esclavista triunfante en la historia de la humanidad en 1844. Pero aquí subrayo otra cosa de su artículo, y es la siguiente. Y había que esperar que cerrara el ciclo de la restauración. Él dice, y habría que esperar que cerrara el ciclo de la restauración, que arranca el 18 de marzo del año de 1861, para afirmar que el concepto de nación se había concretado en la conciencia de eso que entonces éramos. ¿Qué está diciendo el señor Andrés L. Mateo? No había una conciencia de nación hasta después de la restauración. Es decir, que lo que ocurrió en la Primera República, que la República no contábamos con una conciencia de nación. Por eso es que él dice, y habría que esperar que cerrara el ciclo de la restauración, que arranca el 18 de marzo del año de 1861, para afirmar que el concepto de nación se había concretado en la conciencia de eso que entonces éramos. Paso a otra cita que subrayé de lo que plantea en este artículo
Andrés L. Mateo. Aquí él está citando a un escritor que se llama Germán Soriano, que en el año de 1957, él escribió en el Caribe lo siguiente, refiriéndose a si se entendía que hubo o no traición. El señor Soriano escribió lo siguiente: no hubo traición, porque al nacer la anexión, la mentalidad nacional no existía. Es decir, Andrés L. Mateo, fíjense que él está citando en presunto desacuerdo a Germán Soriano, pero él antes de eso ha hecho una afirmación que es la misma que ha hecho Germán Soriano, porque Germán Soriano dice que no hubo traición porque al nacer la anexión, es decir, cuando se produjo la anexión, la mentalidad nacional no existía. Eso dice Germán Soriano, que aparentemente Andrés L. Mateo lo está contradiciendo, pero él lo está contradiciendo antes afirmando lo mismo que dijo el señor Soriano, porque cuando a Mateo dice, y habría que esperar que cerrara el ciclo de la restauración que arranca el 18 de marzo del año de 1861 para afirmar el concepto de nación, está diciendo lo mismo que dijo el señor Soriano, es decir, le está dando la razón al señor Soriano. Entonces, por otra parte, vengo con otra cita de este artículo de Andrés L. Mateo. Andrés L. Mateo se pregunta lo siguiente: ¿por qué Balaguer llevó al Panteón Nacional al traidor Pedro Santana si para justificarlo tuvo que hacer gárgaras retóricas inimaginables? Simplemente porque Balaguer tenía necesidad de fundamentar una especificidad histórica que legitime el despotismo, y Santana en el Panteón Nacional es un esfuerzo apropiado para darle una verdadera unidad ideológica a la larga tradición autoritaria en la que él mismo, Joaquín Balaguer, se inscribe. De alguna manera era su propia estatua. Su propia estatua. Yo he dicho que detrás de este proyecto no andamos detrás de sacar a Santana del Panteón Nacional. Hay realmente el interés de pues deshacer una decisión histórica de Balaguer, de desmeritar una decisión histórica de Balaguer, que es lo que explica aquí Andrés L. Mateo. Pero yo me voy a su conclusión para poder plantear lo que dice Juan Bosch. En conclusión, tenemos en el altar de la patria a un traidor, y entonces los supuestos patriotas están exiliados, porque Andrés L. Mateo concluye aquí con una cita nada más y nada menos que de Ulises Francisco Espaillá. Y entonces dice Andrés L. Mateo en la conclusión que esa presencia de Santana en el Panteón es un frío incordio de la razón, de la cual, según dijo en el siglo XIX Ulises Francisco Espaillá, hemos vivido exiliados. Es decir, que don Francisco Ulises Espaillá considera que los verdaderos patriotas han vivido exiliados, mientras reconocemos a traidores como el señor Pedro Santana. Pero qué bueno que él hace esa cita del señor Ulises Francisco Espaillá, porque ese señor es el responsable de que Santana haya sido resucitado y de que Santana anexionara la República. Eso es uno de los principales responsables de que ese hecho se haya producido. Y aquí, entonces yo tengo que sustentarme en Juan Bosch. Aquí yo tengo
Son parte de las obras completas del profesor Juan Bosch. Y en esta parte hay un capítulo que el profesor Juan Bosch lo dedica a las clases sociales en la República Dominicana. Entonces vamos a hablar del hecho mediante el cual este señor, que dice como que la verdadera gente ha vivido exiliada, cómo este señor pues contribuye con el regreso de un hombre que ya estaba aislado. ¿Y por qué? La razón la hemos mencionado. En el año de 1857, el presidente Báez produce una monetización con la finalidad de que los cosecheros de tabacos del Cibao dejaran la dependencia de los comerciantes de Santiago, entre los que estaba el señor Ulises Francisco Espaillá, que le pagaban con vales el precio del tabaco. Pero esos vales los cosecheros tenían que comprarlo en las mismas tiendas de esos comerciantes. Es decir, que no importaba que el precio internacional del tabaco tuviera alto, esa gente siempre estaba en la miseria. El gobierno toma una medida para revertir la situación de esa gente y tratar de que esos cosecheros tuvieran más beneficio con su trabajo y que el trabajo de ellos no se quedara en manos de ese grupito de comerciantes que los explotaban. Los comerciantes que trajeron a Santana cuando se le perjudicó el bolsillo. Los patriotas. Pero es Juan Bosch. En el capítulo 16 de esta obra, Juan Bosch dice lo siguiente. Para explicar cuáles fueron las causas de que la alta pequeña burguesía se aliara de nuevo a Pedro Santana, que si no se alía de nuevo a Pedro Santana, la anexión, a pesar de que era un sentimiento mayoritario, no se produce. Pero para explicar cuáles fueron las causas de que la alta pequeña burguesía se aliara de nuevo a Pedro Santana, debemos adelantarnos a los hechos diciendo que la forma como actuó Buenaventura Báez a poco de retomar el poder el 8 de octubre del año de 1856, provocó un movimiento revolucionario que iba a comenzar en Santiago a los 9 meses del ejercicio del gobierno baecista. Y para llevar ese movimiento a la victoria, sus iniciadores, toda la alta pequeña burguesía comercial del Cibao, pero especialmente de Santiago, necesitaba tener de su lado a un general experimentado. Ese general era Pedro Santana, que como dijimos en el artículo anterior, había sido hecho preso en su acto en el Prado y llevado a la capital, de donde salió expulsado hacia la isla de Martinica. Es decir, ese caballero estaba expulsado del país, estaba exiliado. Pero ¿qué ocurre? Juan Bosch explica por qué esta gente, por qué estos patriotas buscaron a Santana. ¿Por qué lo buscaron? Dice Juan Bosch. La razón de ser de la vida para los altos pequeños burgueses de nuestro país y naturalmente también para los medianos y los bajos, pero ahora estamos refiriéndonos solo a los altos, es ganar dinero, hacerse ricos, y la mayoría de ellos pretendía conseguir ese fin ejerciendo la actividad comercial. El comercio más fuerte de Santiago, era el de Santiago, centro económico de la región productora de tabaco, y el tabaco era, a mediados del siglo pasado, el producto de exportación más importante del país. Y por tal razón, era el que dejaba más beneficio en manos de los que servían de mediadores entre los que lo sembraban y cosechaban y los comerciantes de Europa que lo compraban. Entonces, aquí se da la segunda alianza de esa pequeña o alta pequeña burguesía con Santana. La primera fue la de los trinitarios, los traiciona y bueno, esta gente que lo consideraba un ladrón,
porque en su manifiesto, y Juan Bosch publica aquí el manifiesto, lo definían como un ladrón, tanto a él como a Báez. Al enfrentar a Báez, porque Báez atentó contra sus intereses, no le importó aliarse al ladrón y lo mandaron a buscar. Y lo trajeron y lo pusieron al frente del movimiento de la conspiración contra Báez. Entonces, ese caballero, cuando vio en peligro su gestión y vio que el baecismo se estaba fortaleciendo y que podía regresar al poder, prefirió entregar la nación a España antes de permitir el restablecimiento del baecismo. No por casualidad en este país, cuando se produce esa revolución restauradora, las dos consignas más populares eran: número uno, viva la restauración, viva la revolución, esa era la número uno. Número dos, viva Báez. Viva Báez. Es decir, por eso es que, aún haciendo una revolución restauradora, Báez, que no participa de esa revolución restauradora, es el hombre aclamado y llamado a volver a gobernar. Pero Juan Bosch dice lo siguiente, dice, bueno, la adhesión a Buenaventura Báez de las capas más bajas de la pequeña burguesía jugó un papel extraordinario en la historia dominicana, porque de esas capas salieron hombres de acción que se convirtieron en líderes locales y regionales sobre cuya autoridad descansó durante largos años el prestigio del baecismo, pero el baecismo y de su arrastre popular hablaremos luego. Y entonces, en este enfoque sobre las clases sociales, que yo exhorto a mucha gente que está en el PLD, a gente que está en la Fuerza del Pueblo, etcétera, gente que no conocen estas obras, y a los propios que las conocen, a volver sobre ellas, porque en este país no hay un sociólogo que haya interpretado nuestra historia como lo ha hecho el profesor Juan Bosch, y con la claridad con la que lo ha hecho el profesor Juan Bosch. Entonces, de lo que le estoy hablando con esto es de la contradicción de que nos encontramos aquí al final de la cita de este artículo, citando a un patriota con sus manos muy limpias, diciendo: no, hemos sido los exiliados, pero ustedes fueron los responsables de restablecer a este caballero, porque se tomó una medida que perjudicó sus intereses, no fue ni que por un problema de corrupción, sino por una medida, que es lo que explica Juan Bosch aquí. Ahora, ¿dónde estuvo lo que puede decirse que era corrupción? Estuvo en que esa monetización, ese tabaco, lo compraron baecistas, porque los pesos fueron entregados a baecistas y ellos compraron el tabaco, no lo compraron los cosecheros del Cibao. Pero los productores contentísimos, porque tenían dinero a mano, pagaban sus deudas con los comerciantes de Santiago, les quedaba dinero y ellos no dependían de que, mire, yo lo que le doy es un vale aquí para que usted venga a buscar gas para la lámpara, para que usted venga a buscar arroz, para que usted venga a buscar esto, etcétera. Y usted nada más puede venir a mi comercio. Y es un esclavo que trabaja para mí. La medida que rompe eso es la que desata una revolución, y después vienen con el sofisma de una constitución, de que ha sido una de las constituciones más modernas, que la constitución de Moca, una serie de sofismas. Después de haber contribuido con el quiebre de la Primera República. Porque el restablecimiento político de Santana fue el quiebre de la Primera República. Y ese quiebre lo buscaron lo mismo que después van a externar una serie de consideraciones. Entonces, poniendo ya un punto ahí en este tema, vámonos rápidamente a otros temas. Dije que respaldo plenamente las medidas que anunció el Ministerio de Turismo para Semana Santa. Es decir,
¿Cuál es el problema en Semana Santa? Las grandes aglomeraciones que se producen en las playas con los espectáculos masivos que se hacen en las playas, con las músicas que se colocan en las playas. Eso está determinantemente prohibido. Pero tampoco se va a permitir el privilegio de que la música esté prohibida en las playas públicas y entonces la gente que está en los resorts pueda tener show y tener música. No, los shows y la música está también prohibida en los resorts. Está prohibida en todas partes. Y lo que hay es que esperar que las autoridades hagan cumplir esa parte. Porque nada provoca más aglomeraciones que estos shows, que estas músicas, que estos espectáculos que caracterizan la Semana Santa en todas las playas de la República Dominicana. Entonces, eso está prohibido en las playas públicas y está prohibido en los hoteles. Y hay una serie de medidas también, un protocolo para tratar de garantizar cierta distancia, etcétera, etcétera. Si eso se limita, si no hay aglomeración masiva alrededor de show y de espectáculo, muchas familias pueden compartir con cierto cuidado, porque el mayor riesgo está en estas acciones. Por eso quería apoyar eso que ha planteado y que anunció ayer el Ministerio de Turismo. Por otra parte, hay varias decisiones judiciales. Ayer, pues, la magistrada María Garavito Ramírez, que es la juez de la Suprema, que está instruyendo la situación esta de la Cámara de Cuentas, tuvo que ratificar una medida que parece increíble que haya que ratificarla. Parece increíble que haya que ratificarla. Se le practicaron unos interrogatorios a los integrantes de la Cámara de Cuentas. Los abogados de esos integrantes de la Cámara de Cuentas reclaman esos interrogatorios. Señores, eso es un tema que no debió estar en discusión, porque esos interrogatorios tienen que ser de conocimiento de los que fueron interrogados. No, hay una negativa a entregar esos interrogatorios. Tienen que apelar a la jueza ordena que entreguen los interrogatorios, después objetan la decisión de la jueza, ahora la jueza ratificó de nuevo esa decisión por dos razones elementales, dice ella. Dice ella, pero es que esa situación coloca en indefensión a estas personas, porque estas personas han sido interrogadas, son investigadas y tienen que saber básicamente cuál es el contenido de esos interrogatorios, y sus abogados tienen que estar percatados de cuál es el contenido de esos interrogatorios. Y entonces, ¿cómo van a ejercer cualquier recurso o cualquier medio de defensa si desconocen eso? No. Interrogator y pretender mantener eso en secreto. Un absurdo. Y ella también dice que eso no es una concesión. Es decir, eso no es un privilegio que se le está dando a nadie. Es que ese es un derecho. Y que ese derecho no está sujeto ni al capricho ni a la voluntad del Ministerio Público. Y ordena que sencillamente eso se haga. Todo el mundo sabe que eso es una cuestión elemental, que no ameritaba de eso, pero fíjense cómo vimos todo este escándalo de lo que pasó con la Cámara de Cuentas. Todavía no ha aparecido la más mínima justificación de una acción de esa naturaleza, de una acción de esa temeridad. Todavía no hay nada que haya, que pueda justificar que se llevara a cabo algo como eso. Y se lleva a cabo, hacen un interrogatorio, entonces después pretende mantener en secreto los interrogatorios. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Por lo menos para conocimiento de las partes. Eso tiene que ser algo elemental.
Pero además de esto, ayer entonces se produce la acusación, una nueva acusación que hace el Ministerio Público, que el Ministerio Público dice que la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, dislocó las pruebas del expediente Odebrecht. Cosa que el tribunal colegiado que está conociendo el expediente dictaminó en su última decisión que no ocurrió, no hubo dislocamiento. Porque no puede haber dislocamiento si cada hoja de prueba está foliada, está numerada y está firmada. Y si no se ha saltado ni una hoja, ¿dónde que está el dislocamiento? ¿Dónde que está el dislocamiento? Todo esto porque ahora hay un interés. Ahora hay un interés. ¿Cuál es el interés realmente que tiene el Ministerio Público? Vamos a decirlo claro. El Ministerio Público tiene interés de que se suspenda el juicio Odebrecht. De que se suspenda el juicio Odebrecht. Con la absurda finalidad de que eso arranque de nuevo. Cuando se hizo el ataque a dos de las juezas, la recusación, el objetivo de la recusación es que si esa recusación era acogida a esas dos juezas, había que arrancar de cero otra vez. Y no fue acogida. No fue acogida. Entonces, dado el hecho de que el expediente se ha desarticulado, de por sí un expediente que nunca fue un expediente fuerte, las cosas que lo abultaban, no que probaban nada, que lo abultaban, han ido saliendo de escena. Entonces el expediente ahora no tiene ni bulto ni consistencia. Entonces, por ese camino, lo mejor es tratar de boicotear ese proceso, a ver si se inicia de nuevo y pueden haber otros resultados, pero eso es prácticamente imposible que ocurra. Prácticamente imposible que eso ocurra. Entonces, bueno, dije que iba a finalizar con una alerta para el ministro Limber Cruz, ministro de Agricultura, y para la doctora Milagros Ortiz Bosch, que encabeza la Comisión de Ética del Gobierno. Yo no conozco al ministro Limber Cruz, es decir, no soy amigo de él, no he compartido con él, pero tengo referencia de Limber Cruz y hasta donde sé, no es una persona que ha ido ahí a mancharse extorsionando a nadie. Ese es el criterio que yo tengo. Pero cuando usted es el titular de una institución, usted es responsable de lo que ahí pase, independientemente de que sea una acción que no lo incluya a usted de manera directa. Por lo tanto, el llamado que le hago a Limber Cruz y que le hago a Milagros Ortiz Bosch es de que ahí hay prácticamente un asalto a mano armada, porque tengo referencias de que así como hay una expresión bíblica que dice que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, ahí no se mueve nada sin tratar de someter a la gente a chantaje. No se mueve nada sin tratar de someter a la gente a chantaje. Y digo que un asalto a mano armada es porque un reclamo de un 30% para hacer un pago es un asalto. El que pueda dar un 30% para cobrar una deuda, olvídese que lo que estaba era robando, ahí no podía estar trabajando.
Porque el que dé un 30 para pagar una deuda se supone que no va a tener ningún beneficio del servicio que brindó. Y eso es lo que ha estado ocurriendo ahí. Eso es lo que ha estado ocurriendo ahí. Por razones legales, yo que sé más de lo que estoy diciendo y que tengo nombres y apellidos que no puedo dar por razones legales, porque bueno, el que se reúne con una gente para chantajearlo, diciendo hay que buscar un 30 para resolver una serie de cosas, no le da una comunicación firmada que yo la pueda presentar aquí, sino que es la palabra de él contra el que me dijo eso o contra las varias gente que me han dicho eso, que yo no le estuviera citando si no fueran personas que me merecieran el mayor crédito. Entonces, si quiere tomar la alerta, que la tome. Si quiere tomar la alerta, que la tome. Pero ahí hay una estructura de chantaje que le está haciendo mucho daño y que lo puede hacer saltar de ahí en cualquier momento en medio de un escándalo. Cambio y fuera.